está torturando. Larry, Estoy... bueno, déjame contarte lo que pasó hoy, Larry. Entonces, hoy, no sé si lo estás siguiendo. Es fácil perderse. Había una delegación de Irán yendo a Pakistán para negociaciones, Arachi en persona, el ministro de Asuntos Exteriores. Y enseguida escuchamos que Kushner y Witkoff también iban a Pakistán. Y el lado iraní empezó a burlarse de eso. Preguntaron, ¿por qué van? No queremos hablar con ellos. No están en nuestra agenda. No hay razón para que vengan. Y eso muestra desesperación. Se estaban burlando de la administración de Donald Trump. Eso fue ayer. Y hoy veo un informe de que cancelaron el viaje. Y poco después apareció otro informe diciendo que Donald Trump afirmó haberlo cancelado unilateralmente porque dijo que no tenía sentido que fueran. No necesita ir allí. Los iraníes tienen su número. Si quieren hablar con él, pueden. Y él dijo, tenemos todas las cartas. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Arachi fue a Pakistán, se reunió con, creo que era Asim Munir o alguien así, y expuso sus puntos, las peticiones de Irán, que no han cambiado. Las leeré dentro de un rato para la audiencia, pero ustedes ya las conocen. Y luego Donald Trump dio una breve rueda de prensa. Nada nuevo, nada importante, solo dijo que tenemos todas las cartas. Lo extraño, sin embargo, es que ayer dijo que estaba hablando con las personas adecuadas. Al fin estamos hablando con las personas correctas. Eso fue lo que dijo ayer. Pero hoy dijo que no tiene sentido que Jared Kushner y Witkoff vayan a Pakistán porque están hablando con gente que nadie conoce. Así que mensajes contradictorios. Creo que, obviamente es un político, es el presidente, tiene que decir lo correcto para sus votantes, tenemos que intentar leer entre líneas. A mí me parece que Donald Trump está muy interesado en un alto el fuego, Irán tiene las cartas y las está jugando bien, saben que tienen la ventaja, así me lo parece, pero al menos es un indicador positivo que Donald Trump esté tan interesado en un alto el fuego. Me preocupa un poco, por el lado iraní, que sus demandas sean demasiado altas. Temo que puedan forzar demasiado a Trump. Esa es mi única preocupación. ¿Qué opinas? Ay. Bueno, ojalá los psiquiatras le preguntaran a Donald Trump, señor presidente, esos iraníes con los que dices hablar, ¿están aquí en la sala con nosotros ahora? Porque creo que pueden ser producto de su imaginación. Robert Barnes, que está bien conectado dentro de la administración de Donald Trump, dijo que en 3 ocasiones distintas, Barnes han tenido un acuerdo básico con los iraníes. Y cada vez Donald Trump lo sabotea, lo cancela. Como cuando dijo, bueno, vamos a imponer un bloqueo. Parte del problema es que a Donald Trump le llegan informaciones de inteligencia erróneas desde Israel. Estoy 100% seguro de que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos no tiene fuentes humanas relevantes dentro del gobierno iraní. Dudo que el Servicio de Inteligencia de Israel, Mossad, las tenga tampoco, aunque el Mossad afirma que sí. Y se lo ha estado dando a Trump y a toda su administración, a todo su equipo de seguridad nacional. Esta tontería de que hay una enorme división en Irán, que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, que dijeron que habían detenido a Galifal, ya sabes, el tipo que dirigía las negociaciones. Sí, así que todo eso no es cierto, es demostrablemente falso, porque los iraníes rápidamente salen a decir, ¿de qué están hablando ustedes? Estamos, ya sabes, todos tocamos del mismo libreto. Entonces, ya sabes, Trump se ha creado un mundo imaginario en el que los iraníes están en desorden y que lo único que tienen que hacer es seguir aplicando presión económica y que Irán va a colapsar. Vendrán, suplicarán por un acuerdo. Pero para nada ha sido Irán quien ha suplicado un acuerdo. Ha sido Estados Unidos. Dijo que Trump afirma que en cuestión de minutos después de cancelar, o sea que canceló el viaje de Kushner y de Witkoff a Pakistán, Irán presentó, cito, una propuesta mucho mejor. Eso es lo que él afirmó. Sí, dirá eso. Se puede autoproclamar rey del mundo. Pero déjenme leerles esto. Perdón, si quieren puedo leer también la propuesta de Irán.
¿Veremos si algo ha cambiado? Aún no la he leído, eso llegó hace poco. Esto es un resumen. Según fuentes iraníes, así que estas son sus demandas, según Meiran News, un medio iraní. Hacen énfasis en 10 condiciones y en el compromiso total con ellas. 1. Garantías de no agresión por parte de Estados Unidos. 2. Es decir, que no haya más ataques contra Irán ni su territorio. Irán mantiene control total sobre el estrecho de Hormuz, incluida la facultad de regular y cobrar por el paso. 3. Aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento de uranio para fines civiles. No estoy seguro si eso incluye qué pasa con esos 60 de uranio enriquecido. Veremos si eso está incluido. Levantamiento de todas las sanciones primarias de Estados Unidos contra Irán. Levantamiento de todas las sanciones secundarias contra terceros países que hagan negocios con Irán, es decir, las sanciones directas contra empresas iraníes relacionadas con empresas de Estados Unidos y las sanciones sobre otros países que comercien con Irán. Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán. Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica contra Irán. Compensaciones, reparaciones por los daños de guerra causados por los ataques de Estados Unidos e Israel. Liberación de todos los activos iraníes congelados en el extranjero. Y por último, la retirada militar de Estados Unidos de la región, además del cese de los ataques contra los aliados de Irán, el eje de la resistencia, incluyendo a Hezbollah. Eso fue. Luego dijeron que el punto 2 es la disposición a negociaciones racionales y justas, así que otra petición es la disposición a negociaciones racionales y justas. Otra petición, aparte de las demandas, es que Estados Unidos no tiene derecho a fijar líneas rojas para las conversaciones. 4. Irán no se rendirá ante los supuestos éxitos de Estados Unidos, incluyendo que no habrá bloqueo naval. Y 5. La necesidad de la neutralidad de Pakistán. Quieren lograr que Pakistán se mantenga neutral, así que esencialmente tienen exactamente las mismas demandas que antes. Me recuerda a Rusia y a Ucrania. Rusia mantuvo las mismas demandas a lo largo de la mayor parte de la guerra. Exacto. Bueno, y vuelve a leer la declaración de Trump, lo que acaba de decir, donde dijo, han presentado una propuesta mucho mejor. Esa es la misma maldita propuesta que les dio hace 2 semanas. Quizás nos esté preparando para que la acepte. Eso podría ser un buen indicio. Puede ser. ¿O es simplemente otra señal de que no recuerda lo que hizo ayer? Ya sabes, él dice cosas contradictorias, porque recuerda que también aseguraban que Kushner y Witkoff ya habían ido, que ya estaban allí y que casi había un acuerdo. Siempre hace esto justo antes del cierre de los mercados, y los mercados empiezan a reaccionar. Oye, se acabó la guerra, hurra, baja el precio del petróleo y luego, ¡boom! Hoy te llevas una patada en el estómago. Tengo algo más interesante, Larry. La verdad, tengo muchas ganas de esta conversación. Primero, hablé con Anthony Aguilar, el teniente coronel Aguilar. Trabajó directamente bajo el mando del general Kane durante mucho tiempo, reportándole a él. Y conversamos sobre lo que tú comentaste en mi programa y en otros. Creo que lo mencionaste primero en el programa de un juez y era sobre el riesgo de esos informes o de posibles informes. ¿Alguien te dijo que Trump estaba considerando usar armas nucleares? O al menos se lo preguntó al general y el general le dijo que no. Sí, bueno, el general Kane no está en la cadena de mando. No puede anular a Trump en algo así. Está ahí como asesor militar, para decirle si una idea es buena o mala. Y creo que la esencia de lo que he aprendido desde entonces es que no se trataba, como se reportó al principio, de los códigos. Y no hubo discusión sobre los códigos. Fue puramente una conversación sobre Trump especulando en voz alta sobre usar armas nucleares para poner fin de verdad a la situación. Y Kane dijo que no, absolutamente no, que él mismo no podría apoyar algo así. Ahora, independientemente de lo que piense Kane, si Trump decidiera, no, voy a usar armas nucleares, tendría que dar la orden. Esa orden iría al jefe del comando estratégico, y entonces les tocaría a ellos ejecutar la orden. Así que no hay mucha supervisión. Pero hay que confiar en que haya personas en la cadena de mando que se levanten y digan, no, no podemos hacer esto, lo considerarían una orden. Así que hablé con... Lo que le pregunté a Anthony fue si el general Kane estaría dispuesto a acceder a las ideas de Trump. Y me puso como ejemplo la historia de cuando Trump, en su primer mandato, creo que en 2018, pidió evacuar y retirar tropas de Siria, sacar a las tropas estadounidenses y cerrar las bases.
Así que fue allá y dijo, chicos, quiero que se vayan lo antes posible. Y la preocupación era que, si apresuraban la retirada, Estado Islámico podría causar daños importantes y habría que dejar mucho equipo. Sería un desastre. En esa reunión estuvieron muchos generales y Kane no era el de mayor rango en la mesa, y él fue la única persona que fue a hablar con Trump y le dijo, mire, señor presidente, estamos con usted, quiere retirarlas cuanto antes. Esa es su decisión. Usted es el comandante en jefe, pero no es así como deberíamos hacerlo, así es como deberíamos hacerlo. Y si lo hacemos a su manera, perderemos X, Y, Z. Así que fue la primera persona en hablar en esa mesa, a pesar de no ser el de más alto rango. Anthony usó eso como ejemplo, diciendo que eso influyó en que Trump lo eligiera ahora para formar parte de su administración, y muestra la personalidad del general Kane, lo que Anthony dijo, y dime si tus fuentes coinciden que Kane es accesible, pero hasta cierto punto, que tiene principios, así que es accesible. Y como general, en cierto modo tienes que ser accesible, tienes que acatar órdenes, esa es tu posición, sobre todo frente al comandante en jefe, pero sí tiene principios y las armas nucleares son una de esas líneas. No sé si has oído informes similares. Sí, bueno, quien llega a general suele ser en parte un político, y eso es la realidad. Pero parece, al menos por lo que yo escuché, que él simplemente dijo, no debería hacer esto. Además, como ha informado Robert Burns, cada vez más, tanto Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia, como el general Kane se están oponiendo más a Trump porque la toma de decisiones de Trump y el pensamiento crítico está decayendo, y lo hace muy rápido. Si miras lo que dijo sobre el estado de las negociaciones con Irán durante la última semana, simplemente no tiene sentido. No cuadra. Así que creo que estamos en una situación. Creo que van a reanudar los ataques contra Estados Unidos. Reanudarán los ataques contra Irán en las próximas 24 horas. Y Hay un despliegue militar bastante importante. Los aviones cisterna Stratotanker se están desplazando. Se ha desplegado otro portaaviones. Se han desplazado tropas. También se han desplazado más aviones de ataque a la región. Se han desplegado baterías de misiles Patriot y sistemas de defensa antimisiles de gran altitud. Me refiero a que eso fue tras el alto el fuego. Son 25. Mira los que están en Israel y en el aeropuerto Ben Gurion. Allí hay 25 aviones cisterna KC-135 Stratotanker. Además, han añadido un submarino más con capacidad nuclear. Así que hay muchos activos militares en la región. además, tanto China como la India han emitido advertencias de viaje a sus ciudadanos en Irán diciendo, salgan ahora. Así que, claramente, creen que algo se avecina. Ahora, creo que gran parte de esto lo llamaría teatro de negociaciones. Fue provocado por Trump para, digamos, crear el mensaje, miren, esos iraníes no están hablando en serio, y por eso no nos queda otra opción que volver al combate. Ahora, lo que podría contradecir eso es la afirmación de que el plan que los iraníes propusieron es mucho mejor. Pero, de nuevo, es el mismo plan que recibió hace 2 semanas. Así que no recuerda lo que le dieron hace 2 semanas. Probablemente. Ese es el caso. Si ataca, ¿cuál sería su objetivo? Anthony tenía una teoría similar a la tuya. Él cree que un ataque es inminente. Piensa que será la isla Kesham, porque eso tendría más sentido para darle control del estrecho de Hormuz. Sí, pero eso no les daría control del estrecho de Hormuz. Ese es el punto. En teoría, creen que podrían hacerse con el control del estrecho de Hormuz. Correcto. Pero hasta que no seas capaz de detener todos los drones y todos los misiles que Irán puede lanzar en esa parte del mar. Y, otra vez, ¿cómo vas a llevar las tropas hasta allí? El coronel Aguilar explicó cómo pondría la fuerza militar en el lugar, porque no puedes hacerlo con un desembarco anfibio.
aunque acaba de llegar ahora, perdón, llegó literalmente hace unos minutos. Estados Unidos está concentrando fuerzas en la base aérea Al-Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos. Se han desplegado en la base un total de 12 cazas FA-18 de la Armada de Estados Unidos. Imágenes satelitales del 20 de abril también muestran 7 aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto con C-17, aviones de transporte estratégico, entre ellos un C-17A de transporte estratégico. Sí, ese C-17 solo puede llevar 4 paracaidistas. Además, hay 12 aviones cisterna KC-135 y KC-46 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegados en el aeropuerto de Eilat, en el sur de Israel. Es interesante. ¿Qué van a estar reabasteciendo? Esa será la pregunta. Porque ese C-17 solo puede llevar unos 120 paracaidistas con carga de combate completa. Como dije, vas a atacar la isla Qasem con una población de 150,000 habitantes. Y asumamos que solo el 10% de ellos está armado. Eso seguiría siendo, ya sabes, una fuerza de 15,000 efectivos. Así que no existe una forma factible de que Estados Unidos despliegue tropas en número considerable. Para desplegar 2,000 tropas con aviones C-130, tendrías que usar 22 C-130. Esos son muchos aviones en el cielo que se convierten en enormes blancos que pueden ser derribados. Así que creo que Estados Unidos tendrá que conformarse con continuar la guerra aérea. Si deciden intentar una opción terrestre, será catastrófico para Estados Unidos, no para Irán. Por supuesto, sí. También, según el Wall Street Journal, los mediadores dicen que Estados Unidos estaría dispuesto a permitir cierto enriquecimiento de uranio en la segunda mitad de una pausa propuesta de 20 años. Si Trump tiene muchas ganas de cerrar un acuerdo, o uno de ellos está dando información engañosa, o bien él está engañando con esas filtraciones, o está haciendo un farol con el despliegue militar. Una de las dos cosas es un farol. La verdad es que no lo sé. Bueno, hay otra opción. J.D. Vance está filtrando esto. Esto es consistente con el acuerdo que, según me dijeron, él había acordado con Irán. No significa que Trump esté de acuerdo. Robert Barnes especula que, probablemente la única forma de lograrlo, es que J.D. Vance tiene que salir en público y decir, oye, tenemos un acuerdo. El acuerdo está cerrado. Bien hecho, presidente Trump, y expondrá el acuerdo con la esperanza de que eso obligue a Trump a aceptarlo. Vimos, y seguro prestaste atención a las declaraciones de Trump en la oficina oval ayer, cuando le preguntaron directamente, ¿vas a usar armas nucleares? Y él respondió, no, eso sería una locura. Nunca haríamos eso. La razón por la que tuvo que decirlo fue porque lo que yo publiqué el lunes se hizo viral. Diablos, incluso hicieron, ya sabes, muñecos de Lego en Irán. Hicieron una película de Lego sobre eso, uno de esos cortos, y la titularon Juzgando la Libertad. Mi nombre aparece por todas partes. No me pusieron con las camisas hawaianas ni nada, pero hacen un rap, hablan en la canción. Dicen que soy analista de la Agencia Central de Inteligencia o exanalista de la Agencia Central de Inteligencia. Se volvió viral y recibí mucho. Lo mencionan en mi programa. Yo digo, hay un exanalista de la Agencia Central de Inteligencia que dice X, Y, Z sobre lo que afirmaste acerca del riesgo de que Trump use un arma nuclear. Así que sí, me lo han sacado en mi programa varias veces. Así que llamó la atención y Trump salió a decir, no, nunca haríamos eso. Sería una locura. Bien. Y Robert Barnes especula que si Vance logra sacar la propuesta a la luz pública y decir, oye, tenemos un acuerdo, Trump se sumaría, pero el gran obstáculo es su intento de llevar a cabo este bloqueo. El bloqueo tiene muy limitada eficacia porque está tan mar adentro y no tienen suficientes barcos para llevar a cabo un bloqueo efectivo. Así que tienen que conformarse con incautar aproximadamente el 10% del tráfico.
Realmente intento averiguar cuál de los dos es un farol, si el aumento militar o las filtraciones sobre concesiones. Y dijiste que las filtraciones sobre concesiones podrían provenir simplemente de Vance, intentando evitar una guerra porque cree que es inminente. Sí, creo que el despliegue no es un farol, es real. Estarían Sí, de acuerdo. Pero eso es parte del problema. Trump no está actuando con todas sus facultades mentales. La falta de conexión emocional, la falta de empatía, se ha ido. Y anoche desató el ataque más vicioso, repugnante y lleno de odio contra Candace Owens. Y otra vez, ella no ha estado en los medios en un par de días, y aún así la ataca, y ella ni siquiera había dicho nada sobre él, salvo, ya sabes, que no para de decir lo hermosa que es Brigitte Macron. Por favor. Dios mío. Ay, hombre, eso es muy inquietante y yo también. Mira, es muy confuso también porque oímos informes sobre posibles concesiones y vemos, pero todos dicen que las acciones hablan más que las palabras. Es muy difícil negar que es una movilización masiva, no es poca cosa, es un despliegue militar bastante masivo. Y si a eso le sumas los informes de la cadena de noticias Cable News Network, hay dos reportes. Uno de ellos dice que Trump está considerando un plan para eliminar parte de su liderazgo, los que supongo no aceptan las concesiones que Trump quiere que acepten, o sea, intentando otro ataque de descabezamiento. Ese fue un informe de la cadena Cable News Network hace unos 2 días, y ese mismo día salió otro informe de que Trump estaba considerando un ataque alrededor del estrecho de Hormuz, en la costa obviamente para destruir la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Hormuz. Así que estas son las dos filtraciones que salieron. Si sumas esas dos y luego el despliegue militar que estamos viendo en los Emiratos Árabes Unidos, eso otra vez me suena a preparación, acaba de llegar, estamos hablando ahora mismo, y el despliegue militar en Israel que la gente ha estado viendo estos últimos días en 2 aeropuertos, y luego el portaaviones, el submarino con capacidad nuclear, las tropas que están llegando. Sí, no pinta nada bien. Entonces, si vemos una acción militar, ¿cuál es la más probable? ¿Una guerra total de nuevo? ¿Un ataque limitado de descabezamiento para eliminar al liderazgo que no está cediendo o asustar al resto de negociadores para que acepten concesiones? Las tres, guerra total o 3 ataques limitados. No entiendo por qué harías ataques limitados contra objetivos como opción final. Algunas personas, recuerda, incluyendo algunos invitados que conocemos, hablan de dar a Irán un golpe final para poder marcharse declarando la victoria, así que esa podría ser otra opción. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la opción más probable que Trump tomaría si decide seguir adelante? Según tengo entendido, ya han identificado objetivos que serán alcanzados con misiles, munición de ataque a distancia o lo que les quede de munición guiada de precisión. Pero dudo que vaya a desplegar tropas en ningún sitio porque sería una misión demasiado difícil. Sí, puedes poner quizá una fuerza simbólica, pero de nuevo, lo más probable es que sean aniquilados bastante rápido. Irán se ha estado preparando y preparando y preparando. Aparentemente tienen nueva tecnología de misiles que no habían mostrado antes. Así que, ya sabes, Trump está nervioso por reiniciarlo. Estoy seguro de que es así. Y si lo reinicia, eso va a acelerar entonces el declive de la economía de Estados Unidos. Sabes, el sube y baja que ha armado en los mercados internacionales del petróleo, las materias primas y el gas natural licuado, porque él dice que la paz está cerca, y todo el mundo responde, genial, el precio del petróleo baja y las acciones se disparan, y luego llega la realidad. No, no era verdad. Así que todo se invierte. Las acciones caen. El precio del petróleo sube y luego lo vuelve a hacer. Tenemos el vaivén otra vez. Algún día ese sistema va a colapsar cuando se den cuenta de que la próxima ronda va a ser brutal en comparación con la primera. También hubo un informe de que un F-5 iraní
Ese caza más antiguo logró bombardear una de las bases en Kuwait. ¿Has visto ese informe? Lo publicó la cadena NBC. Un F-5 iraní, ese caza antiguo, bombardeó con éxito el Camp Burin en Kuwait y luego aterrizó de regreso en Irán. Fue muy sorprendente. Sí, sí. Caray, eso se remonta casi 50 años. Creo que Irán recibía aviones así de Estados Unidos en los años 70. Estoy intentando conseguir más información ahora mismo. Pero, ¿qué opinas del hecho de que... Y otra cosa, esto lleva a hablar de la destrucción en las bases de Estados Unidos. Hoy salió otro informe de CBS y de NBC2 sobre la destrucción masiva de las bases estadounidenses. Sé que me lo has estado diciendo en las últimas semanas, pero ahora está saliendo a la luz. Los informes están empezando a publicarse. Solo el hecho de que un F-5 pudo entrar en el espacio aéreo Kuwaití, bombardear una base de Estados Unidos y luego aterrizar de vuelta en Irán. Aterrizó con éxito de regreso en Irán. ¿Cómo puede lograr eso un caza? Bueno, si no tienes defensa aérea. Sí, si no tienes defensa aérea, ¿con qué se supone que lo derriben? Y ese es el problema. Siguen afirmando que tienen una defensa aérea masiva, pero se les han acabado los misiles para ella. Los misiles Patriot quizás les queden un par de cientos. Siguen fingiendo que tienen varios miles. Y, otra vez Dave, estas no eran mis estadísticas. Era información publicada por el gobierno de Estados Unidos como parte de su solicitud presupuestaria anual. Hablé con el exfuncionario del Pentágono que ahora trabaja como contratista privado. Su agencia formó parte de las negociaciones. En una parte del informe que salió en la cadena Cable News Network se hablaba de la escasez de municiones. Lo discutimos hace un par de días. Se ha perdido el 50% de los misiles Tomahawk y el 50% de la defensa aérea. Así que también tuvimos esa discusión. ¿Y qué tan grave es el riesgo? Él dijo que hay municiones suficientes para sostener esta guerra, pero no habría suficientes si surgiera una amenaza en torno a Taiwán. Tienen suficientes para fines ofensivos, pero definitivamente no tienen misiles para la defensa aérea. Afirman que el 50% del sistema de defensa antimisiles terminal de área a gran altitud está fuera de servicio. Tonterías. 80%. Mira, sabemos cuántos misiles lanzó Irán durante las primeras 5 semanas. Creo que el total de misiles lanzados superó ampliamente los 6.000, 1.800 solo contra Israel y miles más contra Arabia Saudita y Kuwait. Si gastas 2 misiles de defensa aérea por cada misil entrante, y si Irán usó solo 1.800 contra Israel, esos son 3.600, ¿verdad? Pues fueron los misiles Patriot Advanced Capability 3 los que respondieron a esos 3.600 misiles. Estados Unidos solo había producido 4.620 hasta finales de diciembre de 2025. Hace apenas 3 meses y medio, 4 meses. Así que, teóricamente, podrían haber agotado, ya sabes, alrededor del 90% de esa capacidad. Pero también sabemos que 1.000 misiles Patriot Advanced Capability 3 se usaron en Ucrania. Así que, de hecho, no disponían de 4.620. Como mínimo, si no hubieran usado otros, serían 3.620. Pero gastaron alrededor de 1.000 de ellos en junio pasado. Por eso digo esto, siguen jugando con esas cifras, y esa es una de las razones por las que carecemos de esa capacidad, al menos en lo que respecta a la defensa aérea. Así es como un F-5 pudo colarse, así de fácil. Déjame leer el informe que publicó NBC sobre la destrucción en las bases. También salió otro informe, ya sabes, el del New York Times hace un tiempo, que decía que los soldados estadounidenses están siendo evacuados a otras bases lejos del área que podría ser alcanzada por Irán. Este es un informe de NBC en Bahrein, la base en Bahrein, la sede de la Quinta Flota, una de las más importantes de la región. 7 informes de daños en las comunicaciones por satélite, en estructuras de protección de radar y en grandes almacenes. En Irak, un informe de daños en un edificio administrativo general. Yo creía que Irak tenía mucho más daño porque no paraban de salir reportes de ataques allí. En Jordania, daños a un edificio administrativo general. En Kuwait, 10 informes de daños en almacenes y en una pista de aterrizaje. También en Kuwait,
11 informes de daños en nuestras estructuras de protección de radar, daños en estructuras de protección de radar y en almacenes pequeños y grandes en Kuwait, daños en el campamento, en las comunicaciones por satélite, un hangar y almacenes, también en Kuwait, en el puerto de Shuaiba, daños en un edificio administrativo general, en Qatar, en la base aérea Al Udeid, daños en una pista. Arabia Saudita, Prince Sultan, esos ya los hemos visto. Daños en un almacén pequeño y en una estructura de protección de radar. También están los aviones que fueron destruidos allí. Y en los Emiratos Árabes Unidos, en la base aérea Al-Darfa, 11 informes de daños en depósitos de combustible, hangares de la clínica médica y barracones. Y por último, la base militar Al-Ruwais, 7 informes de daños en pequeños almacenes y edificios. Ese es el informe de daños que también publicó NBC, satélite. Entonces el informe dice, el mapa de daños que nadie nos está mostrando, 11 instalaciones militares de Estados Unidos y aliados atacadas en 6 países en una sola guerra. Mira lo que Irán realmente atacó. Las comunicaciones satelitales de la Quinta Flota, estructuras de protección de radar, depósitos de combustible, hangares, barracones. En la pista en Qatar, en la base aérea Prince Sultan, los aviones cisterna de reabastecimiento fueron destruidos. Creo que 5. Esto fue un ataque sistemático a la infraestructura que hace funcionar la proyección de poder de Estados Unidos. Comunicaciones satelitales, protección de radar, depósitos de combustible, pistas, hangares. Irán no intentaba matar a estadounidenses, sino cegarlos, inmovilizarlos y cortarles el combustible. La imagen satelital T1B que, como ahora sabemos, Irán estaba usando, entregó imágenes con resolución de medio metro de estas mismas instalaciones antes y después de cada ataque. Los planificadores militares iraníes podían ver un avión individual en la plataforma, localizar puntos específicos de suministro de combustible e identificar qué edificios albergaban qué sistemas. Así es como se ve una campaña de degradación de precisión, eliminación quirúrgica de nodos de capacidad, nodo por nodo a lo largo de todo un teatro de operaciones simultáneamente. Entonces, el inventario de misiles Precision Strike Missile, ¿sabes que se agotó en las semanas iniciales? Reservas de Tomahawk. ¿Los misiles de precisión? Sí. Las reservas de Tomahawk sufrieron un golpe de $1.900 millones en los primeros 16 días. Y eso Irán lo hacía en 11 bases en 6 países, con misiles y drones que cuestan una fracción de lo que Estados Unidos gastaba en interceptarlos. Así que... Sí, o sea, si lanzan cualquiera de los sistemas de defensa terminal de área de gran altitud, 2 de esos son $26 millones, 13 millones cada uno. Sí, mira, esto es lo que estas guerras, la guerra con los hutíes y ahora la guerra con Irán, han expuesto, la verdadera debilidad del ejército de Estados Unidos, porque se basa en sistemas de armas muy caros que dependen de cadenas de suministro extranjeras, en concreto de China, y no hay una capacidad industrial que lo respalde que pueda simplemente encender la maquinaria y funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Es más bien como una tienda boutique. Y ahora descubrimos que, digamos, el dron Garand más caro cuesta alrededor de $200.000. Vale. Usas 2 misiles de $13 millones para derribar uno de esos, la economía del asunto. Empezaron a usar helicópteros Apache para derribar esos drones. Eso no funciona. Los C-1 tienen alcance limitado. También usan sistemas de defensa contra cohetes, artillería y morteros, ese que la gente ve en los videos. Sí, pero ¿crees que los helicópteros hacen un buen trabajo? También han usado cazas para derribar los drones. Vimos el famoso video en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, el caza siguiendo a un dron. Pueden usar eso, pero lo que digo es que es una cuestión de volumen. En el frente de los drones, el volumen que Irán puede lanzar puede abrumar a los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos, incluso con Apache y con cazas de los modelos F-16, F-15 y F-18 en el aire. No hay, ya sabes, una solución puramente militar aquí, y Trump y su gente todavía creen que la hay. Y ahora apuestan a que ejercerán suficiente presión económica sobre Irán porque cerraron la isla Kargil y que Irán se verá obligado a colapsar. No lo sé. Lo que no sabemos es quién le está diciendo a Trump qué tipo de mentiras le estará contando Israel. Si lo han convencido de que, oye, los iraníes están acorralados, que los tenemos, que con un empujón más se derrumban.
en lugar de decir que Irán entregó su propuesta y que se está reafirmando, lo mismo que nos entregó hace 2 semanas. Tengo una pregunta para ti. Hay un informe de que Rachi volverá a Pakistán mañana porque inicialmente dijo que no necesitaba regresar. Ahora dice que volverá a Pakistán mañana, a Islamabad, tras concluir su viaje a Omán, así que al principio dijo no hace falta que volvamos, ya no tiene sentido, el bloqueo tiene que levantarse. Ahora sí regresa. Eso, espero, lo veo como una señal positiva. Una pregunta, ¿por qué Trump simplemente no se retiraría? ¿Por qué consideraría acción militar otra vez, dado el daño que tienen las bases de Estados Unidos? Aguilar estaba haciendo eco de lo que tú dices. Algunas de ellas son inhabitables, las bases de Estados Unidos en la región. Vemos esa cantidad de destrucción. Hemos visto las existencias de municiones tan bajas que hace 2 días apareció un informe que decía que Estados Unidos no está en posición de poder defender eficazmente a Taiwán si llegara el caso. Esa es la posición en la que estamos después de 7 semanas. Imagínate si esto se prolonga otros 3 meses. Los países del Golfo recibieron un golpe bastante fuerte y no están nada contentos. Algunos enfadados con Irán, otros con Estados Unidos, según el país, algunos con ambos. Sí, incluso Israel también ha sido golpeado. Lo habíamos olvidado. Y el impacto en la economía global sería desastroso. El impacto en la gente de países como los de África que dependen de ello sería enorme. Alimentos baratos que dependen de los fertilizantes. Habría hambrunas masivas en esos países también. Estuve viendo los informes que publiqué sobre eso ayer. Sumando todo esto y sabiendo que los ataques no funcionaron, no, hicieron todo lo contrario. Hicieron que el régimen se endureciera, que el gobierno fuera más intransigente, más desafiante, y lograron que la gente se uniera en torno a sus gobiernos. Trump, por un lado, dice que quiere una solución, pero sus acciones dicen lo contrario. Mira, les han dado mala inteligencia, así la llamo, desde Israel, que las divisiones en Irán son tan grandes que se vuelven unos contra otros y se pelean. Acaban de publicar, perdón por interrumpirte, pero publicaron justo ayer, bueno, hace 2 días todos el mismo mensaje. Sí, justo ahí. Sí. Y sin embargo, él finge que no lo ve. Quiero decir, esta misma mañana, hace como 3 o 4 horas, dice, están muy divididos, es un desastre. Yo solo digo, no vamos a ir. Y él dice, vale. De hecho, déjame, creo que lo tengo aquí. Sí, dice, acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajes. Demasiado trabajo además. Hay un gran conflicto interno y confusión en su liderazgo. Nadie sabe quién manda, ni siquiera ellos. Además, nosotros tenemos todas las cartas. Ellos no tienen ninguna. Si quieren hablar, solo tienen que llamar. Suena una canción de James Taylor. Solo llama mi nombre y yo estaré allí. ¿Tienes un amigo? Oh, Dios mío. Entonces, bueno, el que está dividido es Estados Unidos. La división entre Trump y, cada vez más, con J.D. Vance, Marco Rubio y ahora el general Kane. Y aparentemente hasta John Ratcliffe. Todos ellos, no quiero decir que se vuelvan contra Trump, sino que intentan contener a Trump, mantenerlo bajo control. Pero ahí, creo que vienen algunas noticias positivas. Al menos están intentando darle una lectura positiva. También han impuesto sanciones contra China. No sé si lo viste. Se impusieron sanciones a empresas chinas que facilitaron que Irán exportara su petróleo a China. Así que él está empezando a extender esa presión también hacia China. No sé si eso vaya a tener mucho impacto. Pero ¿podrá China permitirse que la guerra continúe si esto se prolonga? Porque China sí tiene muchas reservas. Pero ¿cuántas reservas tienen? Si empieza a afectar su economía, ¿no presionarían a Irán para que cediera en algunos puntos? No lo creo, porque han entendido que si ceden, eso envalentonará a Trump para ir contra China. Esto es, creo que la evaluación occidental de cuánto está sufriendo China o cuánto la dañará esto está completamente equivocada. Las suposiciones están muy equivocadas. Y, ya sabes, China, creo,
no solo tiene otras alternativas, sino que la relación con Rusia hará que Rusia les suministre todo el petróleo que necesiten. Hay un informe que salió aquí. Los negociadores iraníes le piden a Trump que deje de ser Trump. Han enviado mensajes a Estados Unidos pidiendo un tono más suave, alegando que sus amenazas dan munición a los sectores más duros iraníes que quieren acabar por completo con las negociaciones. La presión de Trump está dificultando el trabajo de los moderados. Eso al parecer, según el Wall Street Journal también. Los iraníes le están diciendo, mira, y mucha gente lo advirtió desde el principio, no se puede humillar a Irán, no, hace exactamente lo contrario. Sí, creo que hay un error grave por parte de Estados Unidos en su evaluación de los llamados duros frente a los supuestos moderados. De nuevo, como acabas de mencionar, ayer todos los llamados moderados y los duros sacaron la misma declaración. Sí. División. ¿Qué división? Eso es cosa tuya, lo dices tú, no nosotros. ¿Qué opinas de que él acepte, si lo acepta, permitirles algo de enriquecimiento luego? Como sabes, Estados Unidos les pide que no enriquezcan durante 20 años. Ellos querían 5 años. Si Trump dice, mira, durante los primeros 10 años nada de enriquecimiento, en los 10 años siguientes podrían enriquecer. ¿Es esa una concesión que podrían aceptar? ¿Estamos empezando a ver que nos acercamos un poco a un acuerdo? Eso es Trump hablando. Creo que la actitud de Irán es que no tienen que renunciar a nada. Mira, ellos cedieron. Si vuelves a leer el texto del Plan de Acción Integral Conjunto que firmaron en 2015, algunos términos son bastante onerosos. Y China y Rusia apoyaban totalmente a Estados Unidos, al Reino Unido y a Inglaterra, quiero decir, a Alemania, contra Irán. Ya no, eso ha cambiado por completo. Así que esto es, ya sabes, como dije, me parece puro teatro. Espero que Trump lance o autorice el ataque, porque parte de ello es que tiene gente susurrándole al oído, como, ya sabes, Laura Loomer. Quiero decir, está loca. Diría que está completamente desequilibrada. Ya no sigo lo que dice. Ni siquiera puede poseer legalmente un arma de fuego por inestabilidad mental pasada. Y aún así, según dicen, Trump toma sus llamadas y escucha sus consejos. Si es así, realmente se le ha ido la cabeza. Una de las cosas que he estado investigando hoy. Tuve una entrevista con un analista financiero, un inversor. Hablamos de seguir el dinero y de cómo las acciones de defensa estaban rindiendo muy bien. Mucha gente estaba invirtiendo meses antes. Él estaba invirtiendo. No sabía que iba a venir una guerra, pero vio cómo entraba mucho dinero en las acciones de defensa y en industrias similares, también en el sector energético, y ganó bastante dinero. Pero hablaba de cómo los planes para la guerra se hicieron con mucha antelación. Y hablaba de seguir el dinero y de lo que eso indica. Y también le preocupa que, siguiendo el dinero, la guerra no haya acabado. Luego tuve a un caballero, hablamos sobre Irak. Luego estuve con Anthony Aguilar, que expresó muchas preocupaciones similares a las tuyas. Y su inquietud es similar a la tuya. Y quiero profundizar un poco más en esa preocupación. Se trata de cómo un error de cálculo lleva a otro. Y eso podría llevar a lo que todos estamos evitando. Su teoría es la siguiente. Su mayor preocupación es que Israel use un arma nuclear, y no se refiere a una bomba nuclear masiva con una gran nube en forma de hongo, similar a lo que vimos en Japón, por ejemplo. Se refiere a un ataque táctico limitado. Depende del tamaño de la ojiva. Y tú definitivamente sabes mucho más sobre esto que yo, pero hay distintos niveles. ¿Cuánto daño puede causar un ataque nuclear? ¿Y si habría una fuga radiactiva que afectaría a toda la región o se limitaría a una zona de Irán? Y su teoría era que habría un ataque limitado, porque entonces Estados Unidos e Israel no tendrían otra opción para poder alcanzar su objetivo. Su objetivo es capturar el estrecho de Hormuz o provocar un cambio de régimen. Si no pueden lograrlo militarmente, la munición se está acabando. Irán puede contraatacar, seguir contraatacando. Lo más eficaz es cruzar esa línea, ese umbral, lanzar un ataque nuclear limitado en Irán para obligarlo a ceder, y aunque el daño sea limitado, ese umbral se habrá cruzado. Esa línea roja se habrá cruzado y eso, ya sabes, cambia el mundo en que vivimos. Entonces,
¿Puedes contarme más sobre tu teoría? No, tu teoría de cómo se desarrollaría un ataque nuclear, porque ahora parece tan improbable. Básicamente estamos en tiempo de paz, hay negociaciones, la gente sigue con su vida. Yo estoy en los Emiratos Árabes Unidos, la gente vuelve al Golfo pensando que ya se acabó. Obviamente no es así, hablamos del despliegue militar, sí, pero volvemos a una guerra, ¿cómo puede escalar hasta... Israel tendría que estar en una situación en la que sintiera que su propia existencia iba a desaparecer. No creo que estén ahí todavía, ni por asomo. Y creo que la fuerte condena de Donald Trump al uso de armas nucleares ayer fue una buena señal, porque antes de eso parecía que daba indicios de que iba a optar por lo nuclear. Sin duda recibe el respaldo de personas que realmente no están calificadas para dar asesoramiento militar. Incluso Jack Keane y el general Kellogg vistieron uniforme, pero esos tipos no tienen juicio. Cero. Han dicho algunas de las cosas más descabelladas. Y, ya sabes, el general Kellogg cree que podríamos desembarcar tropas fácilmente en la isla de Karg. Es como, explícamelo. ¿Fácil para quién? ¿Cómo vas a hacerlo? Porque vas a necesitar al menos 23 aviones C-130 para aterrizar ese contingente de apenas 2.000 soldados. Y esos aparatos van a ser derribados, los C-130. Hemos entrado en una era en la que el poder de los misiles y los drones supera a todo lo que los ejércitos del mundo pueden desplegar en tierra. ¿En tu opinión, Israel usaría alguna vez un arma nuclear si sintiera que hay una amenaza existencial? Digamos que Irán puede disparar misiles constantemente y causar destrucción, y sus municiones defensivas se están agotando. La cúpula de hierro y el sistema David se están quedando sin misiles. ¿Crees que dispararían un arma nuclear sin autorización de Estados Unidos en alguna circunstancia? Sí, podrían, claro. Particularmente si sintieran que Estados Unidos estaba tomando decisiones que los ponían en riesgo. Sí, todo eso podría estallar. ¿Sabemos cómo es su estructura de mando? Por ejemplo, sabemos que en Rusia hay múltiples niveles. Recuerdo que investigué esto. Hablé con alguien que formó parte de esa estructura hace muchos, muchos años. Él fue parte de ello hace muchos años. Hablé con él el año pasado porque se hablaba mucho. ¿Usaría Putin armas nucleares? Y me explicó que hay generales en la cadena de mando. También pueden tomar la decisión de no lanzar el arma nuclear si no están de acuerdo con el presidente Putin. Si lo recuerdo bien. Exacto. Ahora bien, Israel es muy discreto con sus armas nucleares, obviamente. No lo confirman ni lo niegan. Pero, ¿has hablado con alguien o tienes alguna información sobre cómo es su estructura de mando? ¿Tiene Netanyahu facultades para decidir de forma unilateral allí? Bueno, yo creo, no estoy seguro de si están organizados como en Estados Unidos, donde el presidente toma la decisión, tiene los códigos de lanzamiento y llevan lo que llaman el maletín. Esa era mi siguiente pregunta. En realidad, ¿puedes entrar en ese tema? ¿Puedes explicar cómo es el proceso en Estados Unidos? Sí, pero si el presidente, en teoría, tiene el poder, él tiene la autoridad exclusiva para hacerlo. Así que él tiene que dar la orden. Ahora bien, para dar esa orden, hay gente que tiene que ejecutarla. Y la orden va del presidente al jefe del comando estratégico. Ahora bien, otra vez, estos mandos están fuera del control del Estado Mayor Conjunto, porque el papel del Estado Mayor Conjunto es asesorar al presidente, ser sus consejeros militares, pero no los que dirigen las campañas. Así que el comandante del comando estratégico recibiría la orden y la ejecutaría. Así que no es, ya sabes, que haya un proceso largo con innumerables trámites que superar. Para nada. Pero depende de lo que tengas desplegado en esa zona. Creo que a los generales les preocuparía si Trump diera una orden que no suene razonable. No hay una amenaza inminente para Estados Unidos. ¿Crees que la cadena de mando la llevaría a cabo? No, en realidad, creo que estaríamos al borde de ver a los militares intervenir en la economía. Y en el ámbito político, en todos los frentes, reconocerían que esto podría ser existencial, podría acabar con la existencia de Estados Unidos.
¿Cómo crees que responderían China y Rusia a un ataque así? El mundo cambiaría de maneras inimaginables. ¿Por qué Putin, si Trump usa, por muy limitada que sea, una arma nuclear táctica en Irán, por qué otros países no harían lo mismo o no lo considerarían? Exacto. Pakistán, India. El genio saldría de la botella. Corea del Norte en particular. Reconocen que Estados Unidos ahora no conoce límites. Ha violado completamente el derecho internacional en todos los frentes. Y, ya sabes, a pesar de decir que tiene el ejército más poderoso del mundo, ahora hemos tenido por segunda vez en 8, 9 meses que un país de Oriente Medio, primero los hutíes derrotaron a Estados Unidos y obligaron al portaaviones George H. Bush a retirarse del Mar Rojo. Luego, ya sabes, declararon la victoria y dijeron, ganamos. Y así es, así aparece en las redes sociales. Pero la verdad es que fuimos nosotros los que capitulamos, no los hutíes. Y ahora estamos en la segunda ronda con Irán. Irán ha soportado la furia total, el ataque completo de Estados Unidos e Israel. Así que, ya sabes, está surgiendo un nuevo orden. Y ese nuevo orden, creo que tanto China como Rusia van a proteger a Irán. De hecho, ya están tomando medidas. Y creo que ese es uno de los temas que Arachi va a discutir en Moscú con Putin y Lavrov. Rusia, tienes razón. Se me olvidó mencionarlo por completo. Como pregunta final, ¿hay algún escenario en el que Rusia y China se involucren? Sí. ¿Directamente involucrados? Hay un escenario. Oh, sí. Si Estados Unidos intenta interceptar un barco chino, un buque naval chino, ya sabes, un portacontenedores o un petrolero chino, Estados Unidos se llevará. Supuestamente interceptaron uno que llevaba una sorpresa clasificada o un regalo de China para Irán. ¿Has oído el comentario de Trump sobre eso? Eso fue lo que dijo Trump, pero no creo que eso sea cierto en absoluto. Ya sabes, China tiene otras opciones. Creo que los chinos reconocen que esto no es seguro. Si tienes equipo sensible, enviarlo por barco no es la ruta más segura. Conviene más por tren o por tierra. Podrían transportarlo por avión a los aeropuertos del oeste de Irán. Entonces, sí, Trump sigue hablando como si estuviera jugando al póker y tuviera excelentes cartas. Si usamos la analogía del póker, Trump está jugando al póker en el que te vas quedando sin ropa. Ha perdido casi todas las manos y ha quedado prácticamente solo en ropa interior. Así que, ya sabes, no le quedan cartas buenas para jugar. ¿Hay apetito por la guerra en Irán? ¿O ellos tampoco quieren la guerra en absoluto? Están resignados, quiero decir, seguro que alguno dijo que había que acabar con ellos. Quieren rematarlos con esto. Así que, habrá que esperar a ver cómo va eso. Muy bien, Larry. Siempre un placer, ojalá tenga mejores noticias para la próxima vez que hablemos. Bueno, esperemos que la única buena noticia por ahora sea el informe del Wall Street Journal de que Trump estaría considerando algunas concesiones sobre el programa nuclear y el enriquecimiento nuclear, pero eso no basta, dadas las demandas de la parte iraní. Tiene que hacer más, ojalá lo haga. Siempre un placer, Larry, muchas gracias.